¿Mm? Los objetivos centrales de este llamado plan estable son los métodos de investigación en la escuela y además la idea que la superiorización del hombre se da por la cultura. Estas dos coordenadas, que en definitiva son aquellas dos primeras instancias que yo les planteaba, el trabajar por la vocación. ¿Se acuerdan que yo partí en la charla de dos ideas centrales, ¿no? Una es que la vocación del hombre, la vocación es lo que realiza el hombre, y la otra que la educación empuja hacia la vocación, a través de la cultura. En definitiva, estas son las dos ideas que se cruzan como fundamento general del plan: la cultura y la investigación. Y por otro lado, el desarrollo de la vocación de cada uno de los niños, el empuje hacia adelante, hacia ser verdaderamente hombre de cada uno de nuestros alumnos. La llevada del método científico a la escuela fue su principal objetivo. No fue un planteo teórico que, como vimos en la clase anterior, no fue nunca teórico, ya que trabajó en enseñanza secundaria, en la universidad, en la Facultad de Medicina, en el Instituto de Biología, que luego va a ser el Instituto Clemente Estable. Pero el método científico para él es, en la escuela, el luchar por la obligación por la verdad, el generar la libertad de espíritu, el ver que la realidad tiene otra mirada, se ve con nuevos ojos, ¿no? Y un profundo, a su vez, respeto y conocimiento de las etapas en que está cada niño. Este plan llamado causal es, además de un plan, un método que integra todo lo que tiene que ver con el método científico en la escuela: la búsqueda de las causas, la observación, la experimentación, la comprobación, la elaboración de teoría, pero en todos los campos, no solamente en ciencias naturales. Claro que en ciencias naturales se intensifica. El plan causal podemos resumir diciendo que es cíclico, sumamente práctico porque implica experiencia, experimentación, es escalonado y además lo que él mismo llama fermental. Acá vemos las ideas también de Baferreira. Se dan cuenta que él es un hombre sumamente admirador de Baferreira. El objetivo final es formar ese hombre integral que hablábamos en esa concepción de humanismo que estaba en su base. Está alentado por un criterio de coordinación muy importante dentro de cada nivel, entre los supracentros, dentro de cada nivel de educación y a través de todos los años escolares y entre diferentes asignaturas. Se basa en parte de la experiencia y de las experiencias sensoriales del alumno. Integra desde muy temprano la educación sexual en las escuelas, rompiendo totalmente los valores, los prejuicios de la época, combate los prejuicios, 1930. Pero el gran eje del plan es que queda en manos del maestro. Todo lo que logre el plan va a depender de cada maestro. Supone un maestro estudioso que aumenta su cultura, que aumenta su profundización sobre los temas, y él siempre dice que no se puede eliminar la postura existencial del maestro cuando enseña. Por eso el plan fue realmente aplicado de manera diversa, dependiendo de cada escuela, del nivel de formación de los maestros, del trabajo de coordinación de los maestros y del nivel además de estudio de los maestros, de la cultura de cada maestro, ¿no?
les voy a contar que traje, les voy a pasar una... Sí. A ver. Esto está documentado en los cientos de materiales que su hermana Beatriz, la hermana de Florencia, hoy conserva con tanto cuidado. Libros de pedagogía, de cómo dictar clases, cómo ayudar a la niña, diapositivas, microscopio, láminas y un gran laboratorio con animales disectados, incluso un lagarto, un cordero, una víbora, un calamar, un caballito de mar. Todo esto es porque se preparó con primeros. Y yo les cuento que una vez iba... ¿Dónde te puse a preguntar? ¿Por qué encontrabas esas cosas? Yo por lo menos en mi escuela, ahora que decís eso al respecto, me acuerdo, la escuela número 6 en Paisandel. ¿Existía todo eso? Claro, teníamos todo eso. Bueno, vamos a trabajar un poquitito en esto. Muy bien, pásenlo mientras. Y si ustedes tienen allí el cuadernillo que yo di el otro día, podríamos hacer, si no lo tienen, se acercan a la persona que lo tenga. Pues es una página y media, pero sería bueno leerlo entre todos. Si bien no da para hacer taller, porque es muy poco el tiempo adelante, buenas tardes. Buenas tardes, disculpas. Bueno, ¿lo pueden leer con sus compañeras? ¿Por allí lo tienen? ¿Sí? Busquen. ¿Qué página? A ver. Acá. No. El de Laza. No, el de Laza. Claro que sí. El supracentro de primer año. Vamos a ir a lo esencial. Fíjense, no voy a leer todo, ¿verdad? Fíjense lo siguiente. El de Laza, en la página donde dice 25. Está acá, mira, en una hoja así. Grande. ¿Cuál? Empieza, es necesario que los métodos de investigación comienza con una frase de 1930, es necesario que los métodos de investigación de los grandes hombres lleguen a la escuela. Y vamos ahora a ver cómo se organiza el plan en supracentros, que a su vez están divididos en centros. El plan de 1931, que después vamos a ver cómo se traslada a otros planes. El supracentro de primer año es introducción a la naturaleza y al arte por el color, el ritmo y el experimento. Bueno, voy a leer eso, pero después no leemos todo. Con la utilización del material variado por parte de los niños, recomienda frecuentes observaciones y experimentos y establece la enseñanza de la lectura por el color y el ritmo, pensando en los intereses del niño, dibujo por el color y escritura por el dibujo. Para la enseñanza de la moral, aconseja el aprovechamiento de todas las oportunidades que se presentan en la escuela. Por supuesto que esto es una síntesis. Ustedes, si van a pedir el plan estable, es un plan que se publicó en el 46 y que está comentada y presentada por maestras que lo aplicaron. Bueno, el segundo año se utiliza el mismo supracentro que en primero, pero con una diversificación, forma y simetría en la naturaleza, en el arte, en la industria, el ritmo de la naturaleza, y se incluye una sociología infantil. Vamos al de tercero. El supracentro de tercer año, modificaciones del medio por los seres vivos, para su propia conservación, y acá la división de centros. El centro de primer orden es las modificaciones químicas, vegetales. El centro de segundo orden, cambios del medio para protección y caza, animales. Centro de tercer orden, cambio del medio por el uso de instrumentos, el hombre. Bueno, pasamos a cuarto. El supracentro es conservación de los seres vivos. Por su extensión estable propuso luego que este supracentro... Buenas tardes, ¿cómo te va? Estamos analizando el plan estable. Se desarrolla en 2 años. Comprende a la vida en función del agua con 3 centros, fíjense. Primer orden, el agua constitucional, medio para los seres vivos. El agua en la superiorización de la vida humana. El agua. Segundo orden, cómo los seres descubran y toman el alimento del medio que viven. Tercer orden, la química en la superiorización de la vida. Vamos a ver,
la vida en función del aire, con 3 centros: el aire en la naturaleza, plantas y animales, acción del aire sobre la corteza terrestre, utilización por el hombre. Nosotros nos formamos así. ¿Es el plan de 57? Vamos a ver. C. La vida en función del calor, también con 3 centros: plantas y animales, geografía del calor, sol, estaciones, temperatura, distribución de los seres vivos, el fuego en la superiorización de la vida, y ahí analizar las civilizaciones, experiencias, lecturas de leyendas y de historia. Ven que es un error decir que Stable solo trabaja las ciencias naturales, ¿verdad? Serían las ciencias sociales también, lo que luego se llamaron ciencias sociales. Bueno, D. La vida en función de la luz y los 3 centros: la luz en plantas y animales, distribución de los seres vivos en relación con la luz en la superiorización de la vida, reflexión y refracción, prismas, lámparas, diapositivas, lo que tú tenés, cines, máquinas fotográficas, lo que hacía tu abuela. La abuela tenía, y lo dolía mucho pedagógico, la máquina de revelado y cantidad de fotos acá, no sé, sacaba las fotos y las revelaba. Y las revelaban con ellos, ¿verdad? Bueno, origen y evolución de los seres vivos, es el supracentro de 5º año, dividido en 3 partes. En orden, todo ser vivo procede de otro ser vivo. Acá la reproducción y aquí la educación sexual, diversas formas de reproducción incluyendo educación sexual. Segundo orden, casos particulares de reproducción, y no precisaron la autorización, ¿verdad?, de las autoridades. Sociología y zoología. Tercer orden, la especie humana, la familia y el Estado. B. Centro de primer orden, embriología, animal, vegetal y animal. Organogénesis, segundo orden, periodos de la evolución del ser humano, derechos y deberes, moral. Tercer orden, sinergia funcional, la función social y de trabajo. La cultura, el trabajo del niño y el arte. ¿Está? Vamos a C. Centro de primer orden, la evolución de los seres vivos. Segundo orden, origen del hombre, hipótesis, hechos y leyendas. Tercer orden, la cultura, valor de las manos y el lenguaje. Origen y evolución de las más importantes culturas, la cultura americana actual, especialmente de Uruguay. Insiste en la realización de experiencias, lecturas de obras de científicos, visita a museos. En 6º año, el supracentro es diferenciación de las culturas a través de los grandes órdenes, dividido en 10 partes con sus respectivos centros de primero, segundo y tercer orden. Disculpen. Bueno, solo los nombres. A. Creadores de la química, que aquí dábamos las biografías, ¿verdad? Biografías. B. Creadores de matemáticas. C. Creadores de la física. D. Creadores de la geografía física y la meteorología. E. Creadores de la geología y la paleontología. F. Creadores de la biología. G. Creadores de la cosmografía. H. Grandes hombres de acción. Libertadores, inventores. Libertadores, exploradores, inventores. Y pensadores diversos, filosóficos, sociológicos, políticos. Arte, literatura, plástica y música. Lectura de las grandes obras de literatura universal, audición de obras musicales. Bueno, algunas cosas que me interesa decir. Esto suponía un maestro sumamente culto que no podía de ninguna manera quedarse con la formación de grado. Al contrario, Stable plantea la superiorización por la cultura. Y eso tiene que ser una realidad del maestro, ¿verdad? Cuando ahora uno entiende, ¿verdad? Cuando estudia, por ejemplo, esta situación de Stable, entiende por qué el maestro en la década del 20, del 30, era realmente un pilar de la cultura,
que sintetizaba la cultura para divulgarla y para profundizarla incluso con sus alumnos. La actitud diferente incluso en la profesión, no es un repetidor de cultura, sino un investigador con los propios alumnos. A mí me pasó, siendo practicante del IPA, de ir a la casa de mis profesores escritores, y cuando tenía que dar Freud, por ejemplo, teníamos encuentros de 2 y 3 horas en el living de la casa de la docente o del docente con las obras de Freud. Mira, vamos a buscarlo, la verdad que no me acuerdo, o si no, dentro de su saber, la búsqueda de un método para abordarlo con esos alumnos, ¿no? O sea, lo que veíamos el otro día, ¿no? La receta es poco saber, ¿eh? El saber que se encasilla es poco saber. El saber no es técnica, ¿no? Por supuesto, la lectura que está implícita en esto es si el maestro puede ser realmente un técnico o debe ser realmente un profesional. Pero esos son temas de debate a posteriori. Ojalá los pudiéramos dar, ¿verdad? Fíjense, en 1958 se realiza un seminario de perfeccionamiento del magisterio, ¿no? En 1958. Pero además, unido a ese seminario, miren lo que tiene como objetivo: el perfeccionamiento cultural de los maestros debe orientarse en el doble e inseparable aspecto de la formación general y de la capacitación especial. Junto a las conclusiones de este seminario y a los congresos de maestros y de inspectores, entre ellos Estable, Ferreiro, surge allí el plan del Instituto Magisterial de Estudios Superiores, que se llama INES, pero con esta originalidad. Este plan aspiraba a realizar la formación de los maestros mediante cursos para cada especialización y cursos para directores e inspectores. Es aprobado en 1962. Preveía la creación de un centro de altos estudios e investigaciones pedagógicas y la especialización en ciencias de la educación. En los meses de enero y febrero del 64 se realiza el primer curso de perfeccionamiento para inspectores. Y en abril de ese mismo año en el 64 del Plan A, que se basa en ciencias, biología, física, química y matemáticas. El Plan B está basado en humanidades, historia, literatura, filosofía, y el Plan C tiene como núcleo las ciencias sociales, geografía humana y económica y sociología, política y finanzas. Este plan del IMES, se dan cuenta que luego se llamó INS, surgió por ese espíritu de que para poder trabajar en investigación con el alumno y para poder trabajar para trabajar en la escuela en función de la cultura, el maestro no puede tener poco saber, como dice los maestros egresados de INS eran los que podían tener quinto y sexto año. Y ahí está, y a su vez eran los que iban a tener los practicantes. Por eso eran escuelas de primer grado y de segundo grado, que no pudieron desaparecer mientras quedaron maestros que fueran de segundo grado, porque fue todo grado, una articulación. Y después, aunque se quería hacer la reforma, no se podía, porque los maestros estaban en actividad. Hasta que no se jubiló el último maestro que tenía etapas de perfeccionamiento, no se podía hacer. Porque a veces nosotros cuando hablamos del IMSS no sabemos, queremos el IMSS y puede ser un IMSS que capacite para determinada función,
¿verdad? Acá el espíritu era distinta. Esa fue la incidencia así, muy rápido planteado, en la formación del maestro ya titulado. Vamos a ver la influencia en los planes de enseñanza primaria. Fue enorme la influencia en toda esa corriente de maestros que generó el Plan 49, que ya lo vimos, que surgió de muchos congresos que se realizaron de maestros en la década del 40 y en el último, en el 48, que se hizo en Piriápolis. Allí se termina de elaborar y el Consejo lo aprueba, en los cuales, en este plan, sus fundamentaciones son realmente extensas y además plantea objetivos en función del hombre, ¿verdad? Fíjense que yo les traje, no tengo tiempo, voy a mostrar un esquema nomás, pero el plan del 49, ¿no? Está acá el acta en que se aprueba. Nicasio García, Luis Jorge, Pedro Pereira, Vicente Marrero, Abner Prada, Enrique Breyer, Washington Rodríguez, Atilio Casinelli, Julio Castro, Miguel Soler y Foy Putigliano. Tenemos el agrado de elevar a usted el proyecto. Se eleva el proyecto el 8 de abril del 49 al Consejo firmado por estos maestros. Tenemos el agrado de elevar a usted el proyecto de programa para las escuelas rurales que en cumplimiento de la resolución del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal fue redactado de acuerdo a lo resuelto en el Congreso de Maestros de Escuelas Rurales y Granjas efectuado en Piriápolis. Fundamentos. Empieza así los fundamentos. La educación es la educación es un hecho social por el cual un grupo humano transmite a las generaciones que lo suceden su cultura e ideales. Esta transmisión está condicionada por el medio natural y por el desarrollo económico y cultural de los pueblos y se realiza de acuerdo a fines de superación. La educación que está condicionada por el medio natural y el grado de desarrollo económico y cultural del grupo social varía en sus características según varían las condiciones. Como aclaración de término, cultura se toma en el sentido todo lo que ha hecho el hombre es en contraposición a naturaleza, que es lo que ha sido dado al hombre. Concepto de escuela productiva. La escuela no será productiva si la producción se entiende como exclusiva creación de bienes económicos. Será productiva, en cambio, si la producción se entiende como trabajo educativo y socialmente útil, que pueda crear beneficios materiales para los alumnos. Este trabajo educativo tenderá a equilibrar la capacidad productiva del medio con la comprensión inteligente de sus problemas y la iniciación técnica necesaria para su aprovechamiento en beneficio del bienestar humano. Fines, en el capítulo 3. Teniendo los fines esenciales de la educación un carácter universal, la escuela, órgano específico de esta, debe crear las posibilidades que permitan el desarrollo integral del educando. En los distintos medios debe tender a compensar los déficits que nieguen posibilidades a ese desarrollo. En fin, podríamos seguir, pero vamos al de escuelas urbanas de 1957, que se aprueba, dice Miguel Soler, que de hecho las prácticas educativas estaban mucho más avanzadas que la propia prescripción teórica de los planes. Tanto que el plan magisterial surge con las ideas de la escuela nueva y el pensamiento de Sable en 1955, y recién el programa se cambia en las escuelas urbanas en 1957. Y fíjense que lo primero aparece finalidades y objetivos del programa. Se trata de ir al encuentro del niño con lo que más vale del hombre para contribuir a la salvación del niño y a la salvación del hombre. Lo que íbamos, claro, y aquí aparece
Fíjense, la labor educativa, los contenidos y la orientación del programa han de organizarse en relación al niño. No, fíjense que acá elimina todo tipo de otro objetivo. Esto y ahora, desde el mundo globalizado y de la imposición de modelos para el mercado, incluso de plan de estudio, esto es muy importante. Se entenderá que esto, la totalidad de la infancia y en cada etapa alcance su plenitud. Se procurará que al integrar su personalidad con los valores de la cultura, sea gente de su propia formación. Y vamos a ver más concretamente algunas comparaciones, algunos esquemas de esta no la pude agrandar. En el plan 49 y en 1957, estas son dos páginas que yo saqué de Julio Laza, que compara en un esquema que me pareció que les podía servir, porque si no sería bueno analizar los planes, pero no tenemos tiempo, ¿verdad? En una temática a investigar. Ahí, los fines del 49, el número 7, tú que decías que hay innumerados, ¿no? En lo social, fortalecer al niño el espíritu de sociabilidad, dar participación al grupo social en las actividades de la escuela, crear en el vecindario la idea de que la escuela es del pueblo. 10. Proyectar sus actividades a los hogares. En el 57, afirmar en el niño principios de solidaridad humana. Esto hasta acá. Vemos acá que aparecen perfectamente las ideas de Stable, y fíjense, cita una frase de Stable que la trabajamos: no hay cuestión social de alguna importancia que no tenga su repercusión en la escuela. Cuando nos prohibieron hablar de la guerra, ¿no? Y no hay cuestión escolar que no tenga sus consecuencias sociales, ¿no? Bueno, vamos a ver en lo educativo la influencia de Stable en el plan 49 y en el plan 57, en los objetivos, que era fundamental, porque el estudiante de magisterio tenía que estudiar en didáctica esos objetivos, aparte de la didáctica de cada una de las disciplinas, pero después vamos a los planes de formación de maestros si tengo tiempo. Bueno, en lo educativo, hacer la enseñanza activa y vitalizadora. En lo posible, la enseñanza se deberá hacerse de acuerdo al método de las ciencias. El plan de escuelas rurales, seguimos a la izquierda de ustedes, sí, el plan de escuelas rurales. El 13, buscar un equilibrio entre el individuo y el sentido de sociabilidad. El numeral 14, cultivar el desarrollo de la expresión infantil. 15, poner al alumno en el más alto grado en contacto con los bienes de la cultura. 16, enseñanza en base a la unidad del saber. Vamos a ver qué pasa en el plan 57. En lo educativo cultural sería, ¿verdad? Colocar al niño en actitud de investigación frente a los problemas de la ciencia, por la observación, el análisis y la experiencia. Cultivo de la expresión personal. Y seguimos acá. Seguimos en este lado, en el plan 57, que es lo que que los estamos leyendo. Capacitar al niño para... Yo salteo lo que son comentarios del autor y voy a la síntesis del objetivo. Capacitar al niño para una actitud de reflexión y selección frente a los valores de la vida y de la cultura. Proporcionar al niño elementos indispensables para hacerlo vivir una vida física, mental y emocional plena. Y en el plan de escuelas rurales decía favorecer la continuidad de su proceso durante el periodo de aprendizaje del adolescente. O sea, en el medio rural las ideas de Stable también favorecían aquello de que la educación no puede terminarse con el ciclo de educación primaria. Ven cómo la superiorización por la cultura, la educación permanente, la creación a través del arte, de la expresión creadora,
todas esas ideas están de estable incidiendo en los objetivos de los programas, no solamente en la metodología y en el plan que nosotros leímos. Vamos a ver en lo ético y en lo político. En lo ético, los fines del programa del 49, vamos a leer los tres. Crear actitudes de responsabilidad, voluntad y libertad. Parece retomar las citas que leímos el otro día, ¿se acuerdan? Fortalecer al grupo familiar en lo moral, que parece igual en los dos programas. Vamos a leer comparando. En el 57 decía, afirmar la aptitud de responsabilidad personal por la voluntad, la libertad y la cultura. Vamos al 2. Fortalecer el grupo familiar en lo moral, que aparece igual en los dos programas. El 3. Combatir los preconceptos y el miedo generado por la superstición y las creencias. Y dice en el plan 57, luchar contra los prejuicios. En lo político, faltó la palabra político. En los dos planes hay preocupación de capacitar al alumno para el ejercicio de la democracia, que fue la aspiración fundamental del autor del plan, ¿no? En los dos programas. Y los dos trabajan formar la conciencia cívica. O sea que la repercusión de Estable no solo se dio en la formación del maestro titulado, que luego con la consecuencia de la creación del Instituto Magisterial Superior, sino que rastreamos sus influencias en la determinación de los objetivos del plan. ¿Se dan cuenta la influencia pedagógica en una corriente de pensamiento que llegó prácticamente hasta el 73, ¿verdad? Que cuando se cambia el plan del 76 se corta totalmente esa tendencia. De todas maneras, en el 70 yo les había leído ya una cita que hay resistencias de los maestros por el poco salario, por el multiempleo, a ese requerimiento de tal profunda formación y amplia, por un lado profunda y por otro lado abierta, para poder trabajar como maestros en determinadas escuelas. Desde el 57 estuvo hasta el 80. Claro, claro. Claro, porque la cultura era formativa, es este el paradigma que contribuye Estable, ¿verdad? Vamos a trabajar un poquito dos planes de formación de docentes. Sí, sí. Tanto en el programa del 49 como en el 57 aparecen citas, o sea, ¿está explícito ese aporte Estable? No, aparecen citas para, en algunos pasajes aparecen citas, yo viste que leí la introducción, pero el espíritu de Estable aparece en esos contenidos como en la voluntad de organizar de determinada manera el currículum, y además vimos en el plan Estable muchas de las cosas que se retomaron en el programa de ciencias, en el programa de historia de las civilizaciones, en el plan 49 y en el plan 57. Lo que sí podemos afirmar que esa idea de impulsar la vocación por la cultura, el desarrollar el hombre y el niño a través de la cultura y a través de la investigación científica, está en los dos planes, formando lo cívico, lo político, lo humano, lo social y lo cultural del niño. Y los dos buscan la formación de un hombre integral. Los dos planes se plantean como objetivo. Ahora, cuando se reforma el plan del 55, no se redactan objetivos. Yo no traje hoy la revista Superación, en el cual, fíjense, aparece una revista Superación del plan del año 55, firmada por Anunciación Macela de Bevilacqua. Dice, con el curso de 1955 iniciamos la reforma del plan de estudios magisteriales.
fue la gran lucha que se planteó en estos años. Se hablaba que ya Estable hablaba de la necesidad de la reforma de los planes de estudio de primaria, que se concretó en el 57, porque se entendía que era muy antigua los planes del 39, del 31, ¿no?, de maestros, y del 39 de maestros. Entonces, recién se concreta en el año 55. En el correr del mismo año, los planes del ciclo profesional serán puestos a consideración del cuerpo de profesores de los institutos normales, quienes prepararán los programas respectivos. Consideramos que con la reforma de los actuales estudios correspondientes al primer grado, nuestra misión no está cumplida. La reforma debe hacerse en un campo más vasto. Era un año llamado de preparatorios y 4 años llamado ciclo profesional, que habemos acá varias representantes de esa época. Qué horrible. Bueno, primero, acrecentar, fíjense los objetivos que plantea Anunciación. El maestro ha de encontrar en los institutos normales la posibilidad de acrecentar su cultura. Bien, un objetivo de Estable, ¿verdad? Realizar investigaciones en el campo de la pedagogía o de la ciencia, a fin de poder controlar y perfeccionar sus actividades. Tercero, especializarse en una o más asignaturas afines de su preferencia. Cuarto, realizar altos estudios pedagógicos antes de aspirar a un cargo técnico directivo. Quinto, participar en estas de capacitación para dirigir la educación popular. Dice, los actuales estudios de segundo grado del IMES en aquel momento sufrirán de esta manera una esencial modificación más en consonancia con las necesidades culturales de nuestro medio y de nuestra hora y con las aspiraciones del magisterio nacional. Sí, de estudios superiores. Después se convirtió, cuando se abrió después de la dictadura, fue IMS. Antes también, pero en su origen fue IMES. Claro, por eso se cambió. Para no. Ahora, en el 86, en el plan de maestros, después de la dictadura, fíjense la incidencia enorme en nuestra formación en los planes de primaria, en los planes en la voluntad de creación del IMS o IMES y luego INS, en la voluntad de del perfeccionamiento de los maestros y en los planes de estudio de formación de maestros, cómo encontramos esas ideas de Estable, incluso en el plan 86, que realmente lo elaboramos los profesores que antes de la dictadura habíamos accedido a formación docente y habíamos sido destituidos. Por supuesto, nosotros éramos los jóvenes, ¿no? Pero nos reuníamos en la casa, me acuerdo, de Nelly García Bouza, con Izagati, con Lila Ramos de Yáñez, con Rubén Yáñez, y bueno, se trató de elaborar los objetivos. Primero, nombre de sociedad misma. Establecer la imagen de la generación de Ortega y Gasset, que tanto selló a Estable, ¿no? Dice, un hombre capacitado a nivel terciario en lo técnico docente, dotado de un espíritu reflexivo, crítico y creativo, dispuesto a perfeccionarse continua e integralmente. Creo que acá está bien claro el espíritu de Estable. Promotor y agente del progreso material y espiritual de la sociedad. Creador de un espíritu de paz, justicia y solidaridad entre los hombres. Defensor de los valores de la naturaleza y de su preservación constante. Capacitado para desarrollar un conjunto de técnicas sistemáticas de evaluación y de conocimientos prácticos que las acompañen, que le permiten autoevaluarse e integrar la evaluación del proceso educativo y jerarquizar los logros de sus alumnos, a la vez con evaluaciones formativas y sumativas. Yo creo que en mucho... A ver, ya no hablo, hacemos una pausa y hablen ustedes. En todo esto que lo hicimos volando, ¿han podido encontrar realmente el espíritu de Estable en los programas
algunos objetivos que planteamos del Plan 49, del Plan 57, de los objetivos de los planes de formación de maestros y del espíritu que animó la determinación del currículum del INE. El tema es que me parece que no fue solo el método estable. Claro, ya como que y gente que hace que estable también siempre hablando de pedagogía nacional, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hoy nos toca rastrear el pensamiento del Estado, claro, ¿verdad? Pero si nosotros analizamos, vemos el pensamiento de Reina Reyes, las ideas de Figal, de Valcarreira, pero además de Agustín Ferreiro, pero además no podemos decir que son solamente pensamientos nacionales, ¿verdad? Hay toda una defensa de un humanismo que experiencias muy progresistas, muy innovadoras, sobre todo en Europa, de alguna manera se introyectan en los planes. No se olviden que se vivió en el Plan 57, se sale de la guerra. En el Plan 55 se sale de toda la primera mitad del siglo con guerras, en la cual las Naciones Unidas hacen un enorme esfuerzo por llegar a la Declaración de los Derechos del Hombre, y hay como una valoración enormemente de todo lo que sea derechos del niño y derechos del hombre, ¿verdad? Pero de todas maneras el pensamiento de Estable ya lo valoraba en la década del 30, la defensa por los derechos del hombre y los derechos del niño, el derecho a la cultura, el derecho a la educación, pensamiento que Reina Reyes también debatía. Este plan del 57 implicó grandes luchas entre un consejo que se negaba a la reforma y los maestros que querían la reforma del plan, ¿verdad? Y aquello que en la segunda clase que yo les di sobre Reina Reyes, leí un pedacito del plan, de una discusión, de una conferencia que ella dio en el Ateneo, es justamente una serie de conferencias que se armaron a favor de la reforma, y se hablaba a favor y en contra de la reforma, y allí en esa reforma se debatían los temas nuevos, como el tema de la laicidad, cómo la entendía los que estaban en contra de la reforma, en ese caso el Consejo, cómo entendían la laicidad, cómo entendían el niño. Acá hay un debate y una defensa de la educación integral, del hombre integral, por la cultura, por la investigación. Nosotros hoy lo que estamos haciendo es rastrear en estos planes, y disculpen si no fui clara desde el principio, es un poco también por la rapidez que uno tiene que trabajar, el objetivo es rastrear el pensamiento de Estable en estos programas, tanto de educación primaria como de formación de maestros y de perfeccionamiento de maestros. Con esto no estoy diciendo que es el único contenido, ¿está? ¿Otro comentario? Yo proceso que hemos lo que he visto es que como los primeros 50 años del siglo pasado fue todo un crecer de pedagogos y de ideas pedagógicas y de experiencias, ¿no? Que digamos que entre el 50 al 60, ¿no? Estuvieron ahí muy arraigadas muy fuertemente, ¿no? Y que del 70 el quiebre de la dictadura, el quiebre total para desconocer todo eso. Claro. Entonces Ahora, por eso es lo importante, ¿no? de reflotar todo eso. Claro, pero de todas maneras me parece importantísima tu reflexión, pero quisiera terminar un poquito con el pensamiento de Estable. Y entonces ahí sí pensé que la intervención era en función de estos programas que vimos rápidamente. Voy a agregar una cosa más y ahí sí hacemos una reflexión global. Me parece que lo que nos quedó pendiente es la concepción, las ideas sociopolíticas de Estable, ¿verdad? Y aquí es importante tenerlo en cuenta porque nosotros
desde el paradigma que estemos ubicados, podemos también deformar los pensamientos de los autores. Y esto tenemos que tener mucho cuidado, abordarlos sin dogmatismos, ¿verdad? Entonces, muchas veces he visto manejar por la experiencia, por los cargos que me ha tocado transitar, la idea de que, bueno, el pensamiento de estable se integraría a esa generación que Naum llama, desde una perspectiva Foucaultiana de las ciencias sociales, el disciplinamiento, porque he visto decir, fíjate a un estudiante, ¿no? La integración mediante, digamos, la cultura, la formación mediante la cultura, es la cultura europea, es la cultura dominante la que propone estable como objetivo de la educación. Creo que, si bien es lícito esa lectura, y es una lectura más, creo que para abordar un autor, y menos a los que se están formando, y menos a nosotros o a ustedes que están abordando a veces por primera vez por fidelidad o por honestidad con intelectual con los que se están formando, no conviene dar una lectura tan desde un paradigma, ¿verdad? Eso, lo mismo con respecto a su postura política, ¿verdad? Conviene a veces rastrear también cuál es la postura frente a los derechos humanos, frente a los derechos del niño, y nos permite ver más globalmente el autor, no solo por su aporte en lo pedagógico o su aporte en lo didáctico, ¿verdad? O en lo filosófico. A mí me gustaría... Claro, a mí me gustaría leer, como cerrando el planteo de Estable, antes de ponerle la frase, en la Enciclopedia de la Educación, volumen 1 y 2, de la Dirección de Enseñanza Primaria y Normal, de julio de 1946, fíjense lo que dice Estable: el presupuesto mayor de una democracia debe ser el de una educación pública. Los derechos del niño no se dividen en derechos del niño de la ciudad y derechos del niño, ya voy terminando, ¿sí? Y los derechos del niño del campo, derechos del niño de padres ricos y derechos del niño de padres pobres. Todo niño tiene derecho a las mejores oportunidades para el desarrollo de sus aptitudes. Y si de hecho, más que de derecho, se vive lo opuesto, la escuela tiene el deber de contribuir a lo que de hecho se transforme de acuerdo con el derecho, evitando ella misma, en primera instancia, diferencias de derechos entre niños de campo y niños de ciudad, niños pobres y niños ricos. Los problemas, en otro lado, los problemas educacionales son problemas permanentes a todos los hombres y de todas las edades. Fecha era 1946. de la educación. Enciclopedia de la Educación. Es necesario, esto ya leímos una parte de la frase, es necesario, porque él repite también en los artículos parte de sus frases que las completa con otra, por eso es complicado. Es necesario capacitar a todos para el trabajo como para las diversiones, de modo que las horas del hombre libre de cada uno sean de afinación y afinamiento. De lo contrario, se corre el riesgo de dejar fuera de las reformas sociales precisamente al hombre, o a lo que más vale del hombre. Y entonces sí, para terminar, vamos a tomar algunas frases que nos ven sus ideas políticos sociales. Dice: si el hombre no se salva con la cultura, no se salva con nada. Ningún gobierno es sincero y auténticamente democrático por el solo hecho de la libertad, si no se concentran todas sus fuerzas para corregir las dos tremendas desigualdades humanas, la cultural y la económica. Desventuradamente, millones de hombres ignoran las verdades de la ciencia a pesar de ser un bien común.
para el destino de una nación, muchísimo peor que la circulación de monedas falsas es que circulen ideas falsas. Y con eso doy terminado estable, porque si no, me van a matar. ¿Está? Bueno, ahora sí, todo tipo de... No, por favor.